Muy buenos días para todos. Yo quiero que hagamos un ejercicio como lo planteamos en Azotrasba. Lo voy a tratar de hacer simple, voy a dar unas connotacioncitas pequeñas y en cada uno de los bloques de trabajo yo creo que profundizamos de la manera que corresponda. Nosotros no podemos ver el transporte de una manera diferente que como una industria. No porque nosotros nos estemos imaginando, porque estemos creando, porque estemos tratando de idealizar un servicio que nosotros prestamos. Lo que pasa es que siempre nos hemos visto desde el punto de vista del relacionamiento como empresa, Estado y empresa, propietario. Nosotros tenemos que cambiar ese concepto y cambiar ese concepto básicamente significa crear el concepto de la industria. No se lo está inventando el abogado, no se lo está inventando el presidente de la asociación. De entrada nos lo había dicho la norma y nosotros perdimos en algún momento el hilo y no nos vimos como industria. Por eso es que esa unidad se ha venido deshaciendo y se perdió, y este es el momento en que para poder conservar la industria hay que devolvernos al modelo de unidad. Cuando planteamos el esquema académico del día de hoy, dijimos que íbamos a plantear unas rocas, por así llamarlo. Esas rocas son la base directamente de lo que nosotros hacemos desde Azotrasba, lo que hacemos como empresas de transporte, lo que se hace como propietarios de vehículos. Y en esas rocas entonces es el plan de trabajo que ustedes tienen ahí. ¿Qué se ve hoy para la industria? Que tenemos una roca, una dificultad, una base que tenemos que superar y que tenemos que tener clara, y es la base de la reposición del parque automotor. ¿Quién dijo que para las empresas no ha sido difícil llevar a cabo ese proceso de renovación o reposición de flota? ¿Quién le dijo a los propietarios que eso lo tenían que cumplir y por qué lo tienen que hacer? ¿Y cuál es la obligación de los propietarios frente a ese proceso de reposición y renovación de flota? Nosotros tenemos que tener claros que no existe empresa sin propietarios y no existe propietario sin empresa como tal. Esto es un matrimonio indisoluble, y ese matrimonio frente al proceso de reposición y renovación del parque automotor tiene unas obligaciones, que esas obligaciones no salgan solamente de lo que diga la autoridad, sino de lo que tenemos que ejercer y lo que tenemos que cumplir como industria. Hay otra roca, las relaciones económicas, las posiciones económicas de la administración frente a nosotros. Yo les hago una pregunta: si la administración no les dijera que el valor de la tarifa son 1.000 pesos, su industria y su negocio serían rentables. ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Qué significa tener industria? Porque entonces enmarcamos nuestra conversación desde el punto de vista de la industria. Ojo, porque es que cuando nosotros hablábamos de industria, nosotros hablamos de que por ley estamos ejecutando una actividad, y esa actividad implica el cumplimiento de los requisitos que exija la ley. Nosotros tenemos leyes que nos regulan, actos administrativos que reglamentan nuestra actividad. Y esos actos administrativos que reglamentan nuestra actividad los expide el Ministerio de Transporte y los expide nuestra autoridad. ¿Quién es nuestra autoridad? La Secretaría de Movilidad. Pero ¿bajo qué criterio tenemos que atacar o tenemos que defender nuestra industria? Bajo el derecho de recibir un beneficio económico razonable. ¿Por qué no nos podemos dejar meter el tema del recaudo y dejar que nos quiten 300 pesos? Voy a poner un ejemplo, no estoy hablando en concepto real. Porque es que si yo paso de 0 a 300 pesos más, yo tengo una industria que no tiene un beneficio económico razonable. Pero tenemos que pensar desde el modelo industria, y por eso teníamos que avanzar y cambiar ese modelo empresarial y decir que somos empresa. Tenemos que cambiar a un modelo
que nos permita argumentar correctamente las cosas. Y argumentar correctamente las cosas es decir que somos una industria. Y que como industria estamos protegidos. ¿Protegidos por qué? Por unos principios legales, constitucionales. Esto es una sentencia de la Corte Constitucional. No se puede entender una industria sin un beneficio económico razonable. Ahorita el señor Leopoldo nos expandirá un poquito el tema del tema de la roca económica. ¿Qué pasa con la tarifa? ¿Qué pasa con la tarjeta cívica? ¿Qué pasa con el recaudo? Hombre, ¿será que en efecto la administración podrá tomar todas las decisiones que quiera tomar y esa roca podrá sobrepasar esa intención de nuestra industria o ese derecho de nuestra industria de recibir un beneficio económico a la administración pública? Esa tarifa no me da, eso no me sirve, eso no alcanza, es que los carros no dejan eso. Señor, no, yo tengo que decirle lo que técnicamente es. La tarifa que usted está estableciendo no es razonable para nosotros. Pero no para nosotros como empresa, sino como industria. Como todo está concatenado, como hemos venido trabajando y tratamos de hacer un modelo que es ese planito que ustedes tienen ahí que fuera razonable. Hombre, Juan, si todo nos conecta, si todo concatena, si todo lleva, ¿cuál es uno de los problemas y de las situaciones que hoy nos tiene a nosotros en vilo? Nosotros supuestamente deberíamos haber salido desde el año 2014, 2015. ¿Por qué? Porque si nosotros no cumplíamos un modelo operativo que era llegar con buses pequeños, a estaciones de alimentación del transporte público colectivo, para llegar directamente a alimentar unos padrones que iban a ir por los anillos externos e internos del centro. ¿Lo recuerdan o no? Si ustedes no cumplían, decía la norma, licitación pública. ¿Y eso qué significaba? Eliminación del transporte, reducción de la industria. ¿Era económicamente razonable con la tarifa que teníamos ir a cambiar nuestro modelo operativo? Respondan. No. Entonces uno de las posiciones y de las rocas que tenemos y que señalamos ahí es, venga, tenemos que pensar en que una de las problemáticas de nuestra industria es la permanencia. No porque hayamos de alguna manera votado por un alcalde y que éste haya sido seleccionado, puede llegar el de frente a hacer unos cambios operacionales que sean tan bruscos que impidan que nuestro económico. Entonces, ¿qué planteamos en la roca de la permanencia? Hombre, tenemos amenazas, el plan de expansión de Sao y Masivo de Occidente, el plan de expansión del Metro de Medellín, tenemos el corredor de la 80 que ya tiene algunas empresas afectadas y que hay que mirar cómo hicieron eso, hombre, qué razonabilidad tiene haber hecho eso. Hombre, tenemos los cables y algunas rutas barriales que se han venido asignando y que realmente pueden traer como consecuencia la pérdida de la capacidad de permanencia de la industria del transporte público colectivo en la ciudad. ¿Cierto? Nosotros como Azotrasban no proyectamos simplemente defendernos y decir a la administración, perdón, eso está mal hecho, eso no lo hizo de la manera adecuada, no cumple con los estándares legales, pero como asociación hoy la intención es que frente a esa roca que es la permanencia, nosotros creemos una estrategia. Y la estrategia significa dos cosas, defender y proponer. Cuando nosotros hemos ido y hemos venido a estas reuniones, de aquí nació la contrapropuesta del TPM. ¿Lo recuerdan o no? Que bien o no, hoy es el contenido que llena la resolución 2504 que nos devolvió, nos dijo, venga, no hagamos ese cambio operativo tan brusco, seamos un poquito más suaves, mermemos el tema y seamos un poquito más consecuentes con la realidad de ciudad que hoy tenemos para que esa industria del transporte no se vea tan afectada. Hombre, tenemos una problemática, otra roca que tenemos que analizar, la operación. Yo no sé si se han dado cuenta,
Pero la administración pública, y vuelvo y repito aquí lo que acaba de decir, llegó el alcalde Aníbal Gaviria y sacó el 879 y un modelo operativo. Federico Gutiérrez llegó con su gobierno e impuso un modelo operativo. Entonces cada alcalde que venga, doctor, va a llegar y nos va a decir el modelo operativo es X, Y o Z y nos va a hacer cambiar y hacer variaciones que sean de alguna manera difíciles de atender. Hombre, ¿qué capacidad tiene el gobierno de hacer eso? ¿Cómo me defiendo frente a unos cambios operativos? Esa es la estrategia, esa es la idea de hoy, que analicemos eso, que analicemos qué va a pasar con nosotros al año 2030 cuando tengamos que ingresar al transporte público vehículos eléctricos. ¿Cómo nos vamos a defender? ¿Cómo los vamos a traer? ¿Qué necesitamos para traerlos? Ojo, el Plan Nacional de Desarrollo, la última modificación que fue aprobada, abrió una puerta gigante, que se llama subsidio del transporte público y dejó masivo y colectivo abiertos. Se supone que deberíamos estar planteando, listo, si a 2030 usted me va a hacer traer eléctrico, ¿qué tengo que planear yo? Si me obligan, ¿cómo me defiendo? Pero para que no me obliguen, yo cómo propongo y cómo alerto al gobierno y qué puedo pedir del gobierno. ¿Será que es que el gobierno nos va a exigir que nos convirtamos en operadores? ¿Será que quiere cambiar un permiso por un contrato? ¿Qué diferencia hay entre permiso y contrato? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entender conceptualmente dónde estamos parados y qué nos hace falta para poder llevar a cabo un proceso constructivo de ciudad o para defender el gremio o la industria que en este momento tenemos. Hombre, la otra de las rocas. Yo le voy a hacer una pregunta a un propietario. ¿Quién aquí es propietario de vehículo? Todos, la gran mayoría, ¿cierto? Yo le voy a hacer una pregunta a usted y espero que me responda de una manera adecuada. ¿Usted es transportador o no es transportador? Soy transportador. Listo. Error. 0. Perdimos el examen. Cuando nosotros, bueno, perdió el examen el hombre. Cuando nosotros estamos pensando en industria, cuando nosotros estamos invirtiendo en algo, lo primero que usted se pregunta, hombre, ¿será que la tasa representativa del mercado? No, ¿será que el CDT me lo paga mejor el banco tal o el banco tal? Y uno medianamente estudia. Hombre, ¿será que ese carro produce cuánto? No, 2,5 millones. No, eso no da ni con qué comer. Que es que en tal empresa produce 3 millones. No, allá lo compro. ¿Usted no estudió? Sí, ¿cierto que sí? Entonces nosotros tenemos una dificultad. Y es que el transporte nació de una manera muy empírica, se desarrolló bajo el empirismo, se desarrolló bajo el interés de recibir una plática al bolsillo directo. Pero venga, ¿cómo impacta ese modelo anterior frente al modelo que hoy está pidiendo ni siquiera el ministerio, nos lo está pidiendo el usuario, que es el directamente interesado? ¿Será que nosotros no tenemos la capacidad a través de Asotrasva de generar estándares empresariales o ideas empresariales que nos permitan mejorar nuestra condición frente a las relaciones económicas entre empresa y propietarios? Hombre, ¿qué pasa con el tema de los fondos? ¿Qué hay? ¿Cómo se entiende una construcción de un fondo? ¿Si se puede? ¿No se puede? ¿Qué tan obligatorio es la ley 688? ¿Qué no es obligatorio? ¿Qué se puede hacer? Eso es lo que venimos a desarrollar hoy en cada una de estas rocas, que es un contrato de vinculación. Yo veo un montón de propietarios y les cuento una anécdota. Esta semana había un contrato de Medellín en Cali, lo vi ayer. Y me mostraron el contrato y en el contrato de vinculación dice en la ciudad de Santiago, es de la ciudad de Medellín. Y es un contrato de vinculación de una empresa de Cali. O sea, y entonces yo qué firmo y yo qué estoy haciendo y cuál es mi obligación y será que un propietario yo sí lo puedo obligar a esto o será que puedo conectar empresa propietario. ¿Cómo hago para ser exigente? ¿Cómo hago para defender la industria de las relaciones entre las empresas y los propietarios? Entonces nuestra idea es que hoy empecemos a trabajar esas rocas. Por eso queremos que el tema sea una intervención de ustedes. Nosotros obviamente vamos a dar unas pautas, ustedes podrán hacer unas preguntas, pero que podamos darle solución a estas rocas o por lo menos proyectar una idea de lo que vamos a hacer. Hombre, de pronto no es una amenaza,
pero vamos a ponerlo amenaza o integración u oportunidad. Los sistemas de transporte masivo de la ciudad. Cada vez que se monta un alcalde, tiene que hacer una inversión de 4, 5, 6, 7 u 8 billones de pesos en sistemas de transporte. A lo largo de los años, ¿qué se ha mostrado? Que todos los alcaldes llegan. Uno llegó con tranvía, el otro llegó con cables, el otro va con el tranvía a la 80 o con el metro ligero a la 80. Todos los alcaldes. Yo no quiero decir que la gente roba y que el alcalde roba, no lo puedo decir, yo no lo puedo afirmar. Pero, ¿qué será? ¿No será que hay mucha plata ahí? ¿No será que hay mucho interés? ¿No será que por el transporte se mueve tanta plata que es más fácil de pronto moverse? ¿Será que eso nosotros no podremos aprovechar ese negocio? ¿O será que ese negocio de los sistemas de transporte masivo que ya no son sostenibles pero que hay que sostenerlos, será que para nosotros es una oportunidad, es una ventana o es una problemática o una roca? ¿Y qué pasa cuando entra un sistema de transporte masivo? Reducción de la oferta de transporte público, racionalización, salida de los vehículos, ¿quién los va a pagar? ¿Será que es que va a haber que ponerle una tranquita a eso? ¿Será que vamos a tener que empezar a defendernos, a crear una estrategia entre todos donde seamos o todos poniendo o todos nos salimos? ¿O será que es mejor independiente? ¿O qué vamos a desarrollar? Eso es lo que pretendemos hoy definir. Y por último, la roca de la administración. Hombre, es tan difícil uno luchar con egos. Yo integré el proyecto TPM en el año 2016-2017. Y es tan difícil, señores, tan difícil. Usted decirle a un secretario, sí se puede, esta gente es buena, esta gente trabaja, esta gente lo va a hacer, esta gente se está modernizando, esta gente se está profesionalizando. Pero es tan difícil luchar con un ego de una persona que dice, yo estoy en Harvard, y entonces yo sé cómo se hacen las cosas. Es difícil, señores, es difícil luchar con egos. Pero nosotros no tenemos que alimentar el ego para trabajar con la administración, sino que tenemos que alimentar nuestro conocimiento, tenemos que ampliar nuestros horizontes, tenemos que saber lo que hacemos y tenemos que vernos como industria. Entonces, señores, para ir trabajando estos temas directamente, arranquemos por el tema de la industria. Hombre, a nivel jurídico, nosotros tenemos una debilidad enorme. Y cuando ustedes se metieron en esto, yo creo que muchos no lo sabían. Cuando lee uno la norma por allá dice que el transporte público colectivo opera por permisos o por contratos. Y la mejor manera que tuvo la administración para reglamentar y regular nuestra industria fue darnos permisos. Y el habernos dado permisos nos dejó en un limbo que está operando en todo Colombia en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque la misma norma por allá dice los permisos de transporte son revocables. Enseguida nos devolvemos. Los permisos de transporte son revocables. Y me devuelvo al concepto industria. Venga, ¿cómo así que es revocable? Se supone que yo pongo un capital de trabajo, ¿sí o no? Se supone que yo tengo unos bienes que dispongo para prestar el servicio. Se supone que yo estoy moviendo todo mi aparato administrativo como industria para obtener un beneficio. Venga, ¿y cómo así que es revocable? Y en cualquier momento y bajo cualquier condición. Ayer en Cali decían, doctor, es que nosotros desde el año 2006 estamos diciendo que el próximo año nos vamos.
Y yo estoy seguro que nosotros desde el año 2013, Miguel, si mal no recuerdo, decimos exactamente lo mismo que dice Juan Gonzalo, todavía estamos pagando letras. Por eso lo dice colega nuestro, jefe Jorge, doctor Gabriel Posada, hay que seguir pagando letritas. Estoy haciendo un genérico de la industria y estoy tratando de meterlos en el cuento, porque enseguida por allá en permisos, en el plano, en operación, vamos a llegar allá. Pero estoy hablando desde el punto de vista de la industria. Nuestra industria tiene una debilidad jurídica y esa debilidad jurídica es que nuestros permisos son revocables. Esa ha sido la base. Si ustedes miran todos los actos administrativos, incluyendo la 2504, dice en su primera parte que la autoridad puede revocar en cualquier momento los permisos de transporte. Pero me voy a extender y me voy a ir un poquito más allá. ¿Quién tiene el permiso de transporte en nuestra industria? Señores, ¿quién tiene el permiso de transporte en nuestra industria? La empresa de transporte. Entonces resulta que uno en las compañías y en nuestra industria ve, es que los propietarios no apoyan a la empresa, es que la empresa es muy mala y es que tal cosa y es que vemos una cosa o es que estamos desunidos. La industria del transporte público colectivo no se puede entender, empresas sin propietarios y propietarios sin empresa, no existe alternativa, porque los permisos que son revocables, me devuelvo, son los de la empresa. Entonces el propietario se queda sin herramientas cuando la administración le revoque un permiso a una empresa. 100%. La suerte lo principal es el accesorio. Exactamente, doctor Iván. Entonces, me voy a seguir alimentando el concepto de industria. Voy a seguir devolviendo al concepto de industria. No, espérate, aquí. Esta industria, la que tienen ustedes hoy aquí, está integrado por dos personajes fundamentales. Uno, aquella persona jurídica a la cual le asignaron los permisos de operación. Esa es la empresa de transporte. Entonces, para poder comprender el concepto de industria, como le decía Juan, tenemos que mirar adentro, quiénes somos, qué somos. Para poder hablar de industria, tiene que haber una empresa. ¿Y esa empresa qué tiene? Esa empresa tiene una reglamentación. ¿De qué? La autoridad le dijo, yo lo habilito. Yo le doy una resolución y con eso lo habilito. Y además de eso, ¿qué más le reglamentó? Le reglamentó su manera de operar, horarios, frecuencias, recorridos, capacidad transportadora. Usted, vuelve y le lanzo la pregunta. ¿Qué tiene usted en su empresa? Tiene un carro. ¿Un carro que qué? Que se mueve en la empresa por nada. ¿Con qué? Con el permiso con la empresa para... Entonces vamos a conceptuar otra vez. Entonces dice, nuestra industria depende de una empresa de transporte. Y esa empresa de transporte tiene unos permisos. ¿Qué dice la norma? La empresa de transporte puede prestar el servicio en vehículos propios o en vehículos de terceros. ¿Sí o no? Con los cuales podrá celebrar o deberá celebrar el contrato de... Entonces, ¿usted es transportador? No. ¿Quién es usted? Es el propietario de un vehículo de transporte público colectivo que no es de la empresa y que está vinculado a la empresa a través de un contrato de vinculación. ¿Estamos claros hasta ahí?
Según esa definición, entonces, ¿quién es el transportador? La empresa. ¿Quién es el propietario? El propietario, pero no es transportador. Y cuando ustedes van y declaran, yo siempre le he dicho esto a Juan Guillermo, cuando ustedes van y declaran, se ponen a actividad económica, 4923. Actividad económica, transportador, y resulta que usted no es transportador. Esta sentencia es el fallo 9779 del 2000. Falla un concepto de temas de industria y comercio. Determina quién es el responsable del impuesto de industria y comercio y cómo lleva la contabilidad la empresa. Y la empresa es la que está obligada a pagar impuesto, porque la actividad que está realizando la realiza bajo su responsabilidad. Usted es responsable. Pasivo de la empresa. Eso exactamente. Esta empresa es la responsable de todo. ¿Quién responde a un accidente? La empresa. ¿Quién responde por el trabajador? La ley 336 dice que la empresa. Otra cosa muy diferente es que por allá la norma diga el propietario es responsable solidario. El responsable principal es y el responsable solidario es Entonces no se entiende esta industria sin empresa y sin propietarios de vehículos. Mucha gente ha preguntado, mucha gente dice, venga doctor, entonces, según eso nosotros estamos equivocados. Y en el argot del transporte, nosotros como industria empezamos a manejar una serie de términos tradicionales. El famoso cupo. No, que es que mi cupo vale 300, que es que en la empresa allí vale 100, no, que es que esa empresa está muy mal, está acabada, eso no vale nada. Bueno, entonces va uno y doctor, es que demande porque es que mi cupo vale 100. Y yo, ay hombre, no, espere, yo le digo, venga, yo creo que usted está equivocado, eso no se llama cupo. Y se fue para donde otro abogado. Hay una componente de los permisos de operación que se llama capacidad transportadora. ¿Qué hace la empresa? No, ¿yo qué hago? Pues compro mis vehículos y los pongo a trabajar en la capacidad transportadora. Mis vehículos, es decir, de la propia empresa. Esos vehículos ya se entienden vinculados a la empresa. Pero como normalmente nuestras industrias no nacieron así, sino que nacieron de los amigos con los amigos de los amigos, con los amigos del abuelo de Carolina Merino, entonces el Merino y fueron así y arrancaron. Y resulta que terminaron creando empresas y a las empresas les dieron los permisos y les dieron capacidad transportadora y terminaron un montón de terceros metiendo los vehículos en la empresa. Resulta que los liga a ustedes como industria. Ustedes tienen un derecho a pertenecer, a tener un vehículo dentro de la capacidad transportadora de la empresa derivado de un contrato de vinculación. La norma de unidad económica de explotación, los abogados hablan de unidad económica de explotación, sí, eso es una unidad económica de explotación, es la manera como usted obtiene sus ingresos como parte de la industria del transporte, pero es el derecho que nace de la vinculación a la capacidad transportadora de empresa. Doctor, entonces, ¿por qué es importante hablar de esto? ¿Y por qué usted nos metió ese rollo desde el principio? ¿Por qué nos está hablando de contrato de vinculación? ¿Y por qué nos está haciendo estas referencias? Simplemente para que ustedes entiendan el concepto de industria. Que ustedes entiendan que como gremio no se puede entender gremio, propietarios por un lado, empresas por otro lado. Que se tiene que saber lo que se hace y es un tema delicadísimo. ¿Y dónde está Juan Guillermo Zapata? ¿Cuánto es la retención en la fuente, Juan, de un transportador? ¿Cuánto es la retención en la fuente de un transportador? ¿El 1%? Dependiendo. Por eso, pero vamos a hablar de lo normal, el 1%. El 1 y el ICA el 6 por 1000. Ojo, si eso que yo estoy diciendo aquí, lo aplicara a la administración pública, ustedes no son
transportadores que tienen la tarifa más bajita. Ustedes son comerciantes y tienen la tarifa más. Otro ejemplo de lo que hay que entender de la industria y por qué les estoy explicando eso. La OGPP. Llegó la OGPP y sacó una resolución muy hermosa, muy bacana. Los transportadores podrán descontarse de los ingresos para poder determinar cuál es la base sobre la cual tienen que aportar. ¿Usted es transportador? ¿La respuesta? No. Si la administración supiera lo que está haciendo, no hubiera sacado ese acto administrativo así. Hubiera dicho, los propietarios de los vehículos vinculados a las empresas de transporte o a su capacidad transportadora podrán descontarse tanto. Si la administración supiera eso, el tema de industria y comercio hubiera quedado regulamentado de una manera diferente. Pagarán o se asimilarán a transportadores los propietarios de los vehículos de transporte, de carga o colectivo vinculados a empresas de transporte. Voy a poner un ejemplo. Si yo le presto... Pero en el caso los propietarios no están como agentes pasivos en industria y comercio. Ojo que ya los pusieron allá. Sí. Sí, señor. Y ojo que los van a requerir, porque si estos señores empiezan a reportar medios magnéticos y lo que le saca y lo que le entra a usted, y si usted empieza a tener, y si van y le preguntan a la Secretaría la base de datos de los dueños de los vehículos, lo pueden requerir, porque en el estatuto tributario sí quedaron inmersos. Es una actividad, y es una actividad comercial. Usted es un usted recibe beneficio económico de una actividad que es industrial. Y si es una actividad industrial, por lo que estamos explicando, usted está metido entre el impuesto de industria y comercio. Las únicas actividades exentas son las actividades liberales, abogados, médicos, odontólogos, pero... Entonces, cuando viene la unidad de caja y responde la... Y solo con algo que hace la administración, va a tocar por allá con otro aspecto que lo tenemos en la roca empresarial, y es el tema de los fondos. Y no nos hemos dado cuenta. Si la tarifa tiene un componente que se llama recuperación de capital, eso va a ir a los fondos. Y eso toca con mi parte empresarial. ¿Será que nuestras empresas ya vieron que tenemos que mirar el tema de la reglamentación de los fondos y que eso esté de acuerdo con lo que nos va a entregar la Secretaría de Movilidad? ¿O no? Entonces, la idea es que ustedes vayan interconectando ideas y que vayan viendo cómo se van desarrollando cada una de esas rocas y que nos vayan apoyando en ese tema. ¿Alguien tiene alguna pregunta ahora por este tema? Hay una